En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Abba Padre Internacional. Qué bueno que están ahí cada uno y que comparten con nosotros este feliz inicio de semana que el Señor nos concede. Es una alegría para nosotros llegar a sus hogares y que la gracia y el amor de Jesús a través de este programa pueda hacer maravillas en la vida de cada uno de ustedes y los suyos. Como siempre, vamos a ponernos en las manos del Consolador, del Paráclito. Así que te invito a que te pongas en actitud de oración y vamos a invocar su presencia. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones, llena nuestra mente, nuestro ser. Todo lo que somos y tenemos, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos. Espíritu Santo, fortalécenos, envuélvenos. Límpianos y purifícanos, Espíritu de Dios. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. No tardes más en venir a nuestra vida y llenarla de tu presencia. Llena a nuestra familia, a nuestros amigos, todo lo que somos y tenemos de tu presencia santa, Señor. A ti la gloria, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se le presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Pues esta lectura era la lectura de ayer domingo, lo que estuvieron en la Santa Eucaristía, en la misa dominical, pues se habrán dado cuenta de que esta era la lectura bíblica de ayer, el Santo Evangelio. Pues aquí, si se fijan, Jesús se retira al Monte de los Olivos. Se supone entonces que el Monte de los Olivos era un lugar muy asiduo de Jesús. Él iba muchas veces allá a orar. Y Jesús se retiró. Nosotros normalmente en Cuaresma solemos retirarnos. Hacemos lo que se llama retiro de Cuaresma. Cuando es un retiro, es eso, es apartarte de lo cotidiano, de la monotonía del día a día, de
de solamente las cosas de trabajo, de apostolado, y te retiras un tiempo para recargar pilas espirituales, porque así como una batería necesita energía, así nuestro espíritu también necesita energía, y por eso nos retiramos. Y también porque necesitamos siempre estar en continua conversión, y para eso hay que estar siempre sobre uno mismo, analizándose, viendo qué hay que limar en nosotros, qué asperezas hay que limar para parecernos más a Cristo. Entonces él se fue de nuevo al templo. Jesús iba y volvía siempre al templo, y todo el pueblo acudía a él. Ya todo el pueblo lo tenía por gran profeta, y él se sentaba a enseñarle como todo un maestro en su cátedra, y todos alrededor de él le escuchaban. Y los fariseos, que tenían envidia, que le tenían rabia porque la gente se iba detrás de él, porque la gente quedaba embelesada escuchándolo, pues querían ponerlo delante de todo el mundo como alguien que públicamente estaba en contra de la ley, que públicamente estaba al favor de las degeneraciones, estaba a favor de todas las corrupciones. Ellos tenían esa idea de Jesús porque Jesús era una persona sociable. Jesús no tenía miedo de ir a la casa de un pecador y entrar y comer con él, cosa que ellos no hacían. Jesús no tenía miedo ni temor de hablar y compartir con un extranjero, cosa que ellos no hacían. Y Jesús siempre solía ser muy misericordioso con todas aquellas personas que se reconocían pecadores, que se reconocían que necesitaban ser salvados, ser liberados, ser tocados por Dios. Mientras que los fariseos no. Para los fariseos ya ellos estaban salvados, liberados, eran mejor que los demás, eran superior a los demás, vivían una vida más recta que los demás. Y entonces le ponen esta prueba a Jesús para... La ley manda una cosa. Entonces, como ellos saben que Jesús es misericordioso, que acoge a los pecadores, pero ellos le iban a ir a confrontar con la ley. Entonces, maestro, esta mujer ha sido prendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Ya entienden el contexto. ¿Y tú qué dices? Eso es lo que manda la ley. Y Jesús, que sabía que lo estaban comprometiendo para acusarlo, y Jesús, que no le tiene miedo a nadie, no es como nosotros que por quedar bien con los demás dejamos que se hunda un hermano, dejamos que se pierda un hermano por quedar bien delante de los otros. Jesús no es así. Jesús no es un cobarde. Jesús podía simplemente decir, bueno, pues hay que hacer lo que dice la ley de Moisés, para él quedar bien con los fariseos, bien con ellos. Pero Jesús tenía convicción y sabía quién era Dios y cómo es Dios. Y por eso Jesús agarra y le calla la boca a todos ustedes. Ustedes que están culpando a esta muchacha porque ustedes son lo más santo, lo más bueno, pues vamos a ver. Así como ustedes quieren apoyarla porque ella es adúltera, pues significa que ninguno de ustedes ha pecado alguna vez en su vida. Entonces, si todos ustedes están libres de pecado, láncenle una piedra. Claro, porque si tú te sientes como juez, es porque tú estás limpio. Si tú puedes tratar de señalar a otra persona, es porque tú no tienes pecado. Y aquel que diga que no tiene pecado, es un mentiroso. Cualquier ser humano que diga que no tiene pecado, por hermano mío, tienes que revisarte. Porque hasta los más santos de la Iglesia Católica se consideraban los más grandes pecadores. Como San Francisco de Asís, él vivía diciendo eso. San Vicente Ferrer decía que no había un enfermo y pecador más grande sobre la faz de la tierra que él. Siendo un santo que hablaba y que todo el mundo le entendía en su lengua, un santo que le llamaban el ángel del Apocalipsis. Mírate a ver, y él, el ángel del Apocalipsis, porque él llegaba a un sitio y había una procesión de la gente convirtiéndose y dándose en el pecho, con una predicación de él, de San Vicente Ferrer.
Y él se consideraba el más enfermo de todos los pecadores de la tierra, que necesitaba más misericordia que los demás, porque era más malo. Bueno, entonces hay una cosa curiosa que aquí hace Jesús, y es que él estaba escribiendo. Y lo curioso es que no lo dice, o sea, no describe. San Juan es tan detallista que nos da ese detalle. Él estaba escribiendo cuando ellos lo molestan. Y dice que él volvió, después que le dice eso, tire la primera piedra, él se inclina otra vez y sigue escribiendo. Mucha gente dice que lo que Jesús hacía cuando escribía es que él escribía los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Él estaba haciendo eso en el suelo. Le escribía, entonces ellos, de los más viejos, cuando leían su pecado, pues empezaban a escabullirse, como dice aquí. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Entonces cada uno que leía y leía su pecado, y por eso empezaba ahí. Eso es una de las explicaciones que he leído por ahí. No significa que sea así, de acuerdo, pero tampoco no significa que no sea así. Pero bueno, lo dejo a tu criterio. Y solamente quedó Jesús con la mujer en medio. Imagínense esa escena, eso así de gente. Y luego solamente queda Jesús, el único que podría apedrearla, porque era el único justo y sin pecado, el único cordero sin mancha, inmaculado. Y él que sí podría apedrearla y acusarla, es el que le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Es decir, si ellos que son pecadores no te pueden condenar, yo que soy justo tampoco lo hago. Pero te doy un consejo: anda y en adelante no peques más. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 4 de abril la iglesia celebra el día de San Isidoro. Escuchemos qué podemos aprender de este arzobispo de Sevilla. Isidoro significa regalo de la divinidad. Nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de 4 hermanos, todos los cuales fueron santos y 3 de ellos obispos. San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina se llamaron sus hermanos. Su hermano mayor, San Leandro, que era obispo de Sevilla, se encargó de su educación, obteniendo que Isidoro adquiriera el hábito o costumbre de dedicar mucho tiempo a estudiar y leer, lo cual le fue de gran provecho para toda su vida. Al morir Leandro, lo reemplazó Isidoro como obispo de Sevilla y duró 38 años ejerciendo aquel cargo, con gran brillo y notables éxitos. Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España, poseía la mayor biblioteca de la nación, escribió varios libros que se hicieron famosos y fueron muy leídos por varios siglos, como por ejemplo, las etimologías, que se puede llamar el primer diccionario que se hizo en Europa. También escribió la historia de los visigodos y biografías de hombres ilustres. San Isidoro es como un puente entre la Edad Media que se acaba y la Edad Media que empezaba. Su influencia fue muy grande en toda Europa y especialmente en España. Y su ejemplo llevó a muchos a dedicar sus tiempos libres al estudio y a las buenas lecturas.
fue la figura principal del Concilio de Toledo en el año 633, del cual salieron leyes importantísimas para toda la Iglesia de España y que contribuyeron muy fuertemente a mantener firme la religiosidad en el país. Se preocupaba mucho porque el clero fuera muy bien instruido, y para eso se esforzó para que en cada diócesis hubiera un colegio para preparar a los futuros sacerdotes, lo cual fue como una preparación para los seminaristas que siglos más tarde se iban a fundar en todas partes seminarios. Dice San Ildefonso que la facilidad de la palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharlo y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que obtenía al oír sus enseñanzas. Su amor a los pobres era inmenso, y como sus limosnas eran tan generosas, su palacio se veía continuamente vestido de pobres por necesitados que llegaban a pedir y recibir ayudas. De todas las ciencias, la que más le agradaba y más le recomendaba a la gente era el estudio de la Sagrada Biblia, y escribió unos comentarios acerca de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Cuando sintió que se iba a morir, pidió perdón públicamente por todas las faltas de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara por él a Dios. A los 80 años de edad murió el 4 de abril del año 636. La Santa Sede de Roma lo declaró doctor de la Iglesia. Es por eso que hoy es el día de San Isidoro. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día para imitar la vida de este gran santo, San Isidoro. En primer lugar, nos enseña su vida a que debemos leer libros espirituales, debemos dedicar nuestro tiempo libre a la oración y a la lectura de la palabra del Señor. Tú y yo tenemos el libro más valioso, el libro más leído en el mundo, pero lastimosamente muy poco leído por cada uno de nosotros. Leamos más las Escrituras, en ella está la vida, en ellas se encuentra todo está escrito, hay explicación, hay respuesta para todo lo que está sucediendo y lo que te sucede a ti personalmente. Probablemente le estés pidiendo al Señor que te hable y hay tantas palabras de Dios para ti en las Sagradas Escrituras, pero tú no las lees. Hoy te invito a que, siguiendo su vida, vayas a la palabra de Dios, leas la Biblia, que no te acuestes, hermano, hermana, sin leer por lo menos un versículo de la palabra del Señor. También nos enseña su vida que debemos preocuparnos por los pobres, por aquellos que necesitan ayuda, que siempre debemos ser generosos, pero sobre todo tenemos que hablar de Dios con mucha autoridad, con mucha preparación, porque Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, esto es lo que a mí me deja el santo de hoy. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña la vida de San Isidoro? Te invito a que me escribas en los comentarios y me dejes saber qué aprendiste de la vida del santo de hoy. Gracias por compartirlo y sobre todo, gracias por suscribirte a este canal. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por este espacio de fe y por una oportunidad que Él nos concede para comunicar la buena noticia, para compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas, del poder que tiene la palabra. En este espacio vamos a compartir el tema que se titula Cuaresma, Camino a la Conversión. Recordarles que estamos en este tiempo litúrgico de Cuaresma y que nos invita constantemente a estar renovando nuestro interior, a tener una relación más profunda, más directa con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a desarrollar este tema con el objetivo, durante este camino a la conversión, que es un proceso continuo que se da constantemente en la vida del cristiano, y que parte de un encuentro con Jesús el Nazareno. Y quiero iniciar con este texto, el cual nos anuncia desde el miércoles de ceniza, cuando se da la apertura a este tiempo litúrgico. Cito el evangelista San Marcos en su capítulo 1, verso 15. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios.
Convertíos y arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el gran enfoque, el anuncio de este tema que vamos a desarrollar. Se ha cumplido el plazo. Hay una advertencia del evangelista como para darle sentido a este mensaje de parte de Jesús. Cuando se nos refiere que se ha cumplido el plazo, es haciendo referencia a que ha llegado la hora. Y es por eso que finaliza diciendo este verso: convertíos y arrepentíos. Es una invitación a la conversión. Es una invitación a experimentar lo que es este cambio de vida. Es que tú tienes que prepararte, hermano y hermana, a que ya tu vida no va a continuar siendo la misma. Es que hay algo en nosotros que hoy el Señor nos invita que debe cambiar. Si en verdad tú y yo queremos estar con Jesús, con aquel que murió y que resucitó entre los muertos y que está vivo y tiene poder y quiere hacer milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia, tiene que darse en nosotros un cambio. ¿Y qué es la conversión? Vamos a partir de diferentes connotaciones teológicas y exégesis de cómo se describe desde el concepto bíblico qué es la conversión. El Nuevo Testamento utiliza el término griego epistreo, que significa volverse a. Este término griego hacía referencia que sus reyes y sus grandes monarcas tenían que regresar a aquello a lo cual ellos pertenecían. Y es por eso que bajo este término de volverse a, como es un término griego, el profeta Joel, en la lectura que se nos lee en el miércoles de ceniza, Joel capítulo 2, verso 2 y 13, se nos habla de aquel oráculo que recibió el profeta de que el pueblo tenía que volverse a Dios, refiriéndose al Dios de sus padres. Israel pertenecía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, un linaje de patriarcas que a través del padre Abraham, padre de la fe, Dios había hecho una promesa de bendición, una promesa de salvación. Y es por esto que este término se sitúa en el Nuevo Testamento, refiriéndonos que tenemos que volvernos. Tenemos que volver a aquel al cual nosotros pertenecemos desde el principio. El término volverse a Dios significa dejar nuestra mala conducta y empezar a realizar la voluntad de aquel que nos llama y nos invita a estar con Él. Qué maravilloso es el Señor. Es una invitación con mucha delicadeza que Él nos hace en este día, porque esta invitación es un llamado personal que Él te hace a ti. Y Él está consciente, hermanos y hermanas, Dios Padre Celestial, de la persona que tú eres. Y en este momento hay algo que me da mucho gozo y mucha alegría, que ese Dios Todopoderoso que hoy nos invita a volvernos a Él, tiene un expediente de vida. Y el mismo profeta Isaías, en su capítulo 49, verso 16, dice que Él tiene un aprecio tan especial por nosotros que lleva nuestro nombre tallado en la palma de su mano. Y cuando se habla de tallar, es una etiqueta, es un sello que tiene, que no se borra. Es un sello que se marca para siempre, bendito sea su nombre. Y ese Dios que nos invita a volvernos a Él para experimentar una conversión bajo esa llenura y la guía de su Santo Espíritu, es aquel que nos promete, bendito sea el Señor, a que nos relacionemos con Él. Hermano, Dios te conoce. Ese Dios ante el cual tú y yo no podemos esconder lo que somos. Dios conoce esa debilidad, esas miserias que constantemente nos hacen negarlo a Él. Y hoy, hermanos y hermanas, ese mismo Dios que es Padre, que te creó a imagen y semejanza suya, por amor a su nombre, para que tú y yo seamos adoradores permanentes de su presencia, que estemos ahí clamando a Él con los brazos en alto, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Ese es el Dios de pacto con el pueblo de Israel y que hoy quiere renovar ese llamado
para que todos aquellos que forman parte de su pueblo regresemos a Él. Él nos invita en medio de este volvernos a Él, de experimentar un arrepentimiento. Porque en medio de este llamado, también Él nos muestra que se tienen que ir dando cambios en nosotros. Se tienen que ir dando unos cambios desde dentro hacia afuera. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1427, donde nos dice: Jesús llama a la conversión. Y esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Se ha cumplido el plazo. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen a Cristo ni su Evangelio. Asimismo, el bautismo es el lugar principal de la conversión y primera fundamentación de la fe, el anuncio de la buena nueva. Recordemos las palabras del apóstol cuando se nos refiere: convertíos y arrepentidos y creed en el Evangelio, tanto en las predicaciones de San Pedro como de San Pablo. Y Jesús en Marcos 16, verso 15 y siguiente, cuando invita a sus discípulos a que prediquen la buena noticia para que el pueblo se arrepienta y se convierta, pero que tenga una experiencia a través del bautismo. Y esto es haciendo una referencia a la realidad del hombre, que nosotros por nuestra naturaleza somos pecadores. Y bajo esta condición de pecado tenemos que revolver y tomar ese anuncio de que tiene que darse en nosotros una sumersión a las aguas. Tenemos que estar inmersos a esas aguas que nos purifican, que nos limpian, que nos santifican. Porque con un simple paso, yo quiero convertirme, yo quiero ser una criatura nueva por tu propia cuenta, los resultados esperados por parte de Cristo no van a ser los correctos ni los logros que Él quiere que tú y yo alcancemos. Es una invitación mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Dios quiere provocar en nosotros una esencia diferente. Dios quiere deshacer, bendito sea su nombre, deshacer en nosotros toda esencia del mal, toda esencia del pecado, y surgir por el bautismo un hombre nuevo, una mujer nueva, según sus normas y preceptos. Alabado es el Señor. El profeta Joel, en su capítulo 2, verso 12 y 13, nos dice: volved a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé, que es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y grande ante la misericordia de un pueblo que quiere volverse a Él. Este es el anuncio de la Cuaresma. Y hay una particularidad en este oráculo de Joel que me llama mucho la atención, cuando dice: volved a mí de todo corazón, y que ya no se rasguen las vestiduras, sino vuestro corazón. El profeta se está dirigiendo, recuerden que los judíos, porque este mensaje en ese tiempo en el cual el profeta habló era para los judíos, pero que hoy, como son palabras vivas, nos hablan a nosotros. Y era porque los judíos, cuando se encontraban en tiempos de luto, cuando estaban padeciendo persecuciones o estaban siendo esclavizados por otras naciones, ellos, para llamar la atención de Dios, se vestían de ceniza, ayunaban, oraban y rasgaban sus vestiduras. Esto es como un símbolo físico de mostrarle a su Dios que están arrepentidos, que están sufriendo y que necesitan que Él, que es supremo a ellos, que Él, que tiene poder, venga a resolverle, venga a atender su llamado. Pero el profeta, de una manera especial, como es un oráculo de Dios, son palabras movidas del Espíritu Santo, repite al pueblo: volved de corazón, porque nuestro Dios es clemente y compasivo y tardo a la cólera. O sea, que es un Dios compasivo, que es un Dios misericordioso, pero quiere que tú y yo volvamos a Él de corazón. Y el hecho de que Él sea tardo
a la cólera no significa que su mirada no esté puesta sobre nosotros con un propósito de salvación. Nosotros tenemos que aprender que desde dentro de nuestro interior, desde lo más profundo de todo nuestro ser, tenemos que tomar la decisión y reconocer que apartados de Él no somos nada. Como dice San Pablo, que sin Él, o sea, ¿qué vamos a hacer sin ese amor, sin esa compasión que procede de Dios? Porque ya sabemos, hermanos y hermanas, que escuchando su palabra y experimentando ese gran amor, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Hermano, no será con tu propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Clamemos a esa misericordia insondable que emana del Padre y que se acciona en el hombre en la persona de Jesucristo. La palabra metanoia viene del término griego que significa una transformación espiritual. Y hay algo muy importante, los componentes de esta palabra metanoia. En los léxicos son prefijos meta, que significa más allá, y nous, que significa mente, cambio de espíritu, un cambio de mente. Es un cambiar tu dirección de vida, es cambiar ese concepto de lo que tú crees que tú eres, de lo que tú crees humanamente que tú tienes que hacer. Dios quiere poner en práctica a partir de hoy esa metanoia en su pueblo que somos nosotros y que acudimos a Él porque tenemos una gran necesidad de Él. La conversión, hermanos y hermanas, es un proceso, no un acontecimiento. Muchas veces, y respeto otras denominaciones que creen que por el hecho de participar en grandes campañas, en grandes retiros, cuando hay una manifestación gloriosa de la presencia de Dios, sí, Dios nos toca. Muchos quedamos impactados por experimentar lo que se siente cuando se está bajo la presencia de Dios. Todo esto son acontecimientos. Sin embargo, la conversión debe darse constantemente, paso a paso, día tras día. Y se va llevando a cabo encuentro tras encuentro con la persona de Jesús. Tenemos que constantemente acudir a Jesús, invocar el Espíritu Santo. La conversión no se adquiere de un día para otro, no. Debe darse desde el interior del corazón. Y es el resultado de un encuentro con Dios que nos introduce a relacionarnos con Él todos los días, por medio de la oración, por medio de su palabra. Con la gracia de su Santo Espíritu buscamos su presencia. Esto es la conversión, que se construye según tu disposición, según lo que tú deseas. Y en la medida de tu búsqueda, desde tu reconocer tu gran necesidad de Él, Dios enviará el Espíritu Santo en auxilio. Alabado es el Señor. Convertirse significa salir de una situación materialista, naturalista y humana, para adoptar una nueva actitud del nuevo hombre que Dios crea a imagen y semejanza de Él. Olvidarnos de todas las condiciones banales, estar dispuesto a renunciar a las ofertas del mundo, a prepararnos con la oración y llenarnos de la gracia que procede del Padre. Hay una cita bíblica que es muy particular y que el profeta de turno en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, verso 14, refiriéndose al pueblo de Israel, anunció este oráculo porque el pueblo se encontraba apartado de Dios y los profetas anunciaban que era necesario que el pueblo se volviera a Dios. Y cito segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Y mi pueblo que invoca mi nombre, se humilla y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos.
entonces yo los oiré desde el cielo. O sea, hermanos, que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios misericordioso, es cierto. Pero tiene que haber un ambiente, una manifestación en lo natural para que descienda lo sobrenatural. Que cuando invoquemos su nombre, vayamos a Él humillados. Busquemos su rostro desde nuestro corazón y que nos apartemos de nuestros malos caminos. Porque para que tenga el efecto propicio de un clamor de un pueblo de Dios, actualmente que estamos orando por la paz entre las naciones de Ucrania, de Rusia, que estamos orando y la iglesia clama a Dios para que cese esta pandemia, por la conversión de tantos jóvenes que se pierden en los vicios, estamos orando. Y la iglesia clama en el nombre de Jesús. Pero aquí el profeta nos da estrategias de guerra, estrategias para saber interceder, buscar el rostro de Dios y alcanzar el milagro que estamos pidiendo. Bendito es el Señor. Nos tenemos que humillar, hermanos y hermanas. Tenemos que pedir el auxilio que viene de lo alto. Y volverse a Dios significa que se manifieste en nosotros una metanoia, un cambio de dirección. Y es por eso que te refiere que cambien sus malos caminos, que se vuelvan, regresen a Dios. Y este es el objetivo principal de este camino a la conversión en este tiempo de Cuaresma. Direccionarnos hacia la persona de Cristo Jesús y prepararnos para esa gran fiesta de Pascua, del paso del Señor de muerte a vida, y reconociendo su grandeza y su poder. Bendito sea su nombre. La carta de segunda de Pedro, en capítulo 3, verso 9, nos dice el apóstol: no se retrasa el Señor en el cumplimiento de sus promesas, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen y alcancen la conversión. Es una invitación de Dios Padre constantemente a que tú y yo cambiemos de vida, a que tú y yo no supongamos de que Dios no va a cumplir lo que Él nos prometió, sino que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a que nos direccionemos hacia Él. Es importante, quiero cerrar con este enfoque teológico de San Ambrosio cuando hace referencia al pueblo de Israel. Y escucha, hermano y hermana, este enfoque teológico para que tú te dejes direccionar por el Espíritu Santo, para que te dejes introducir en esto que el Señor quiere poner en tu corazón. Escucha, hermano y hermana. Dios condujo el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Dios sacó a Israel de la esclavitud. Porque Dios, escucha hermano, Dios sacó a su primogénito, a Israel, de la esclavitud. Porque Dios quería sacar a Egipto del corazón y la mente del pueblo de Israel. Y a través del desierto los introdujo a pasar procesos. Los internó por 40 años para purificarlos y direccionarlos hacia la tierra prometida. Y esto es la teología de la iglesia. Dios nos introduce en un desierto. Dios permite los procesos en tu vida. Dios permite que en ese cambiar, que en esa dirección que se da en nuestras vidas, Él permite que lleguen a nosotros ataques, persecuciones, enfermedades, y que así como Israel, que aún siendo libre de la opresión egipcia, pero como expresa San Ambrosio, Israel estaba siendo esclavizado en su mente y en su corazón porque cargaba a Egipto dentro. Y este es el cambio que Dios quiere que tú y yo hagamos. Echa fuera de tu corazón todo lo que te oprime. ¿Cuál es ese Egipto que te esclaviza? En el nombre de Jesús, la palabra nos invita a salir de la esclavitud, a no dejarnos atrapar ni engañar por el enemigo. Jesucristo, por su preciosa sangre que emanó con poder en la cruz del Calvario,
nos lavó, nos limpió y fue cancelada la deuda, dice San Pablo. Esa deuda de iniquidad y de muerte que yacía sobre nosotros fueron rotos, esos vínculos con el mal, porque en el nombre de Jesús somos nueva criatura. Por tanto, la palabra nos invita a sacar de nuestro corazón y de nuestra mente todo lo que nos esclaviza y caminar hacia la tierra prometida, que es la buena nueva, el evangelio, el reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por tu casa, por tu familia, por tantas personas de los diferentes países que están conectados a Abba Padre. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos introduzca en esa dirección hacia la tierra prometida, en esa dirección de estar encaminados a ser hombres nuevos y mujeres nuevas, como dice San Pablo, aquel que es forjado por la obra del Espíritu de Dios. Jesús, te alabo, te bendigo y te adoro. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Ven a cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a poder volvernos a Dios. Colócanos en la dirección correcta. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Que podamos hoy, en el nombre de Cristo Jesús, rasgar nuestro corazón y entregarnos a Dios. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú quites de nosotros toda dureza del corazón y que todo aquello que aún está en nuestro interior, que nos conduce a Egipto, que nos conduce al pecado y nos impide agradarte, mi Señor, que por el poder de tu preciosísima sangre sea cortado, sea desarraigado en tu nombre, Jesús de Nazaret, por tus méritos en la cruz del Calvario, por el poder de tu palabra. Ven a nosotros, Jesús. Sal a nuestro encuentro, así como tú saliste al encuentro de Saulo, que fue transformado en San Pablo camino a Damasco. Modelo de conversión, San Pablo. Y muchos de nosotros que somos testigos de que tú saliste a nuestro encuentro. Que hoy se cumpla tu palabra, Jesús de Nazaret. Sal al encuentro de tu pueblo e introdúcenos en el camino hacia la salvación, según tu palabra para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice nuestras familias, nuestros planes y proyectos, y ayúdanos, Señor, a tener una mirada hacia ti, y que nuestras vidas estén inclinadas para agradarte, bendecirte y glorificarte. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Bendecimos al Señor por esta oportunidad y seguimos unidos en oración. Bendiciones. Hemos llegado al final de su programa Abba Padre Internacional, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos mañana en una nueva entrega de este programa que quiere ser un canal de bendición para ti y los tuyos. Bendiciones para todos.